Lucas capítulo 10, versículos del 1 hasta el 20. Dice el autor a partir del versículo 1: Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran a un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan: nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto: el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos Jesús: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza, a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Amén. El título de esta reflexión es Desapegados y centrados en la misión. Al menos es eso lo que está enseñando a grandes rasgos Jesús a estos 70 o 72 discípulos que menciona en esta parte del Evangelio de Lucas. Busca que vivan desapegados a todos los quehaceres, circunstancias y recursos que cualquiera podría llevar para viajar, pero en este caso ellos no iban a viajar solamente, sino que iban a predicar la buena noticia. Ellos debían andar centrados en la misión. Sé que en algunas versiones, como en la Reina Valera, se dice que son los 70, pero cuando leemos manuscritos en griego hay algunos textos que aseguran que eran 72 y otros que dicen que eran 70. Realmente tampoco es algo, vamos a decir, relevante en cuanto al tema del envío de Jesús de estos discípulos, ¿verdad? Podríamos abordarlo como que Jesús envió 35 parejas de dos en dos o 36 parejas de dos en dos. El tema también de los números en la Biblia, yo pienso que generalmente cuando se les presta mucha atención caen en conspiraciones y malos entendidos de la palabra, así que no suelo
precisar en ellos. Algunos incluso dirían, ¿no? 36 es dividido entre 3 son 12, 12 también es un número muy especial para Jesús, los 12 discípulos, por ejemplo, ¿no? Los 12 apóstoles, pero aquí estamos hablando de 70 o 72 discípulos que constituyen a su vez 30, digo 31, 32, 30 o 31 parejas, ¿no? Perdón, 35, 36 parejas. Estas personas que son enviadas, de algún modo van a preparar aquellos lugares, aquellas ciudades, aquellas regiones que Jesús va a pasar. Ya sabemos que Jesús está de camino a Jerusalén, va incluso vestido como preparado para ese momento, ¿verdad? Es por eso que fue rechazado por los de Samaria que no querían recibirle. Ya os comenté que los de Samaria y los judíos se llevaban muy mal. Por tanto, Jesús quería formar parte una vez más, del plan de Dios, no solamente considerando su trabajo, su testimonio, sus señales, sino también haciendo partícipes a más personas. Vemos que estas personas están enviadas a un contexto hostil, que por un lado no tienen armas, ni mucho menos de ataque, ni tampoco de supervivencia, pero que incluso son como ovejas enviadas a lugares donde hay lobos, ¿verdad? A lugares donde probablemente van a ser rechazados, pero que aún así deben hacerlo, deben cumplir con el mandato de Jesús. Para ello, como ya he comentado, deben dejar los recursos atrás, nada de dinero, ni bolsos de viaje, ni un par de sandalias, dejar todo atrás y depender constantemente de lo que vaya surgiendo en el día a día de la misión. Qué difícil es, ¿verdad?, dejar a un lado el ego y el apego a las cosas. Siempre somos propensos a querer ser notorios entre los demás. Recientemente lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando los discípulos peleaban entre ellos diciendo: yo soy mayor que tú, yo voy a estar a la diestra del Señor, pues yo a la siniestra del Señor, ¿verdad? O como incluso entre ellos pelean por, de algún modo, monopolizar lo que Jesús les está enseñando. Pues estos 70 o 72 discípulos que han sido enviados, nos damos cuenta de que son personas de algún modo más dependientes de lo que Jesús les está enseñando. Podríamos decir que estos 70 o 72 no tienen el mismo rigor o la misma categoría que Jesús les ofreció a los 12, pero que también tuvieron un papel importante en la hora de predicar la buena noticia a lo largo de distintas regiones. Estas personas, además, debían trabajar de una manera muy particular. En todos estos versículos largos, del 1 al 20, nos damos cuenta de la metodología de la exposición de la buena noticia en las distintas regiones que iban a visitar. Nos damos cuenta de que estas personas debían ir de casa en casa, pero no dentro de una misma aldea, sino en distintas. De algún modo nos hace pensar en que estos 70 o 72 han sido enviados para impactar en pocas personas de una ciudad o aldea y luego irse a otra. ¿Por qué? Si ha tenido buena afinidad con aquellos de la ciudad, cualquiera que sea, ¿por qué no seguir invirtiendo en más? Podríamos conseguir más personas, ¿verdad? Pero era tan inmediato, tan, vamos a decir, eficiente el trabajo que quería producir Jesús, y a su vez también rápido como el Evangelio en sí mismo, que estos discípulos no podían perder tiempo en solo una ciudad, sino que debían visitar todas las que Jesús iba también a ver después. Por tanto, aquí vemos un ejemplo de discipulado más que de evangelización. Estos dos conceptos ya os lo he compartido. Suele ser la evangelización una acción de exponer rápidamente la buena noticia a una persona, sin saber si luego esa persona va a andar en pos de esa confesión de fe de haber recibido el Evangelio. El discipulado, sin embargo, implica trabajar en una persona o dos y enseñarle toda la palabra de Dios, en la medida de lo posible. Es un trabajo más continuo, más persistente, donde profundizas más en el significado del Evangelio. La evangelización muchas veces se produce de manera inmediata. Os voy a compartir 4 puntos de cómo se realiza la redención de Dios. Es algo como si fuera una píldora de
la palabra del Señor y no toda la medicina que Jesús nos expone. Por tanto, nos damos cuenta que de algún modo estos 70 se iban a multiplicar de manera exponencial. Si alguna casa les iba a recibir, iban a quedarse a dormir allí y probablemente incluso un par de días más, o no, quién sabe, iban a impactar en esa familia. Y esa familia iba a conocer mucho más allá que una predicación de media hora. Iban a estar un día o 2 días escuchando constantemente acerca de la palabra de Dios. Y si eso ha calado en sus corazones, lo van a compartir a sus vecinos, al resto de la ciudad o de la aldea. Eso haría más efectiva la exposición de la palabra. Luego estos irían a otros lugares, a otros lugares y a otros lugares. En medio de todo esto nos damos cuenta que Jesús emplea a estos discípulos como un elemento también de exhortación, de arrepentimiento, de redención, pero también como un elemento de juicio para condenación, un juicio irrevocable. Jesús les enseña que ojalá, de algún modo pienso, ¿no?, que Jesús está usando palabras que nos hacen pensar en su forma, vamos a decir, hiperbólica, de ironía, de algún modo hacernos reflexionar en el pasado también y las circunstancias que nos pasan, ¿no? Porque dice, ojalá ciudades como Tiro y Sidón hubiesen dispuesto de otras, como Corazín, Betsaida, que tenéis el privilegio de recibir a estos discípulos que envío de 2 en 2. O como les dice, ¿verdad?, aquellas ciudades que no reciben vuestra presencia, vuestra bendición, vuestra labor, que no os tratan bien, iros y como señal de vuestro desprecio y juicio de Dios para esa ciudad o aldea, sacudiros hasta el polvo de vuestras sandalias, para que se note que no tenéis ya nada que ver con esa aldea que ha rechazado a Dios. Y suena duro, pero a la vez suena lógico. Yo os envío a vosotros y a mí me ha enviado el Padre. Si os rechazan a vosotros, me rechazan a mí. Y si me rechazan a mí, rechazan al que me envió, al Padre. Por tanto, si aquellos que han dispuesto de tantos recursos, tantas tradiciones, o incluso, como diría Pablo en Romanos, de la propia creación y de la conciencia que les muestra el bien y el mal y la existencia de un Dios, porque Dios creador se muestra en medio de la creación, y aún así han andado a espaldas de Dios y encima han recibido la palabra de Dios, pero no han querido escucharla, ni aceptarla, ni compartirla, no son dignos de recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Así de claro y de sencillo. Es Dios quien decide el destino de cada uno. Desgraciadamente, a lo largo de la historia, los discípulos de Jesús y los discípulos de los discípulos han querido una vez más controlar, monopolizar el Evangelio, decidir quién es salvo y quién no es salvo, quién pertenece a la Iglesia y quién no pertenece a la Iglesia. Lo sabemos en medio de la historia de la Iglesia Católica e incluso dentro de nuestras iglesias hay esa mala praxis, esos malos entendidos que nos hacen de algún modo creernos sabios y profetas y dueños de la palabra de Dios, cuando no es así. En vez de acercar a las personas al Señor, les hemos alejado. Es Dios quien decide cuándo da la última palabra, no nosotros. Nosotros no podemos mostrar palabras de juicio y de condenación al resto si Dios no nos ha hecho ni nos ha llamado para ello. Jesús les dio el permiso, no incluso ni siquiera de darles palabras de juicio y condenación, sino más bien señales de que el reino de Dios se ha acercado a ellos y ellos lo han rechazado. De que Jesús fue a los suyos y los suyos no les recibieron. De que la luz impactó en el mundo y aquellos que vivieron en la oscuridad se ocultaron más para no ser vistos. Eso es lo que está mostrando Jesús a través de estos discípulos.
Y sé que choca bastante con la metodología de discipulado y evangelización que tenemos hoy en día, porque solemos ser muy, de algún modo, pacientes, intentando una y otra vez que la persona se acerque al Señor. Y tampoco soy yo el que puede decidir hasta qué punto debemos parar a la hora de insistir en una persona para que escuche al Señor. Es cierto que tanto Jesús y sobre todo el apóstol Pablo nos muestran la importancia del tiempo. Es decir, dejar de predicar y de insistir con la buena noticia a una persona no significa que se haga para negarle la salvación, sino porque te falta tanto tiempo para exponérselo, aunque sea una sola vez, a otro que no lo ha escuchado nunca, que no se lo puedes repetir 80 veces a alguien que no quiere escucharte. No tienes tiempo para eso. Eso es lo que te está enseñando el apóstol Pablo y Jesús. No te está diciendo, niégale la exposición del Evangelio a una persona. No. Díselo aunque sea una vez, para que luego esa persona no diga, he recibido la palabra de Dios. Sí, se te ha sido expuesta. No puedes decir que no la hayas escuchado. Otra cosa es que no lo hayas querido recibir, entender y compartir. Vemos que Jesús no solamente está siendo un canal de redención en su vida, no solamente está mostrando la redención a través de los 12 y a través de estos 70 o 72, sino que en medio de todo ello sigue redimiendo incluso a sus propios apóstoles y también a sus discípulos. Vemos en medio de estos 20 versículos que Jesús les está mostrando qué es lo importante en la misión. Porque cuando incidimos muchísimo en los ministerios, en la misión, en las actividades, caemos en un error conocido como activismo. El considerar que por hacer muchas cosas en nuestra vida, por tener muchos ministerios o actividades en nuestra iglesia, por ir todas las semanas al culto de oración y al culto del domingo, ya estoy bien delante del Señor. Vemos a partir del versículo 17, ¿verdad?, cómo Jesús comienza a reconducir a estos 72. Ellos estaban maravillados porque habían hasta incluso echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Tenían poder sobre espíritus malignos y estaban sorprendidos porque ellos no habían tenido ese poder nunca. Y de repente no solamente pudieron exponer la palabra de Dios, sino que tenían dones espirituales que antes no poseían. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre, dice concretamente el versículo 17. Y Jesús, primero en el versículo 18, os dice, y ya os lo digo ahora, Lucas capítulo 10, versículo 18, es uno de los versículos más difíciles de comprender. Porque en medio de esta circunstancia de enseñanza que está teniendo Jesús, de recapitulación, de dar cuentas de lo que han hecho los 72 o 70, Jesús les dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y varias veces habréis leído este texto, pero nos da la sensación de como cuando hablas con una persona y le cuentas algo personal tuyo y te contesta algo que no tiene ningún sentido con lo que estás diciendo. Hasta incluso te da la sensación de que no te está escuchando. Pero en medio de todo esto Jesús dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y este versículo 18 es un versículo difícil de entender, precisamente por cómo se encuentra su verbo, el verbo ver, en griego. Porque de algún modo se ha prestado al menos a 3 interpretaciones. Por un lado, que Jesús les está haciendo ver a estos discípulos que Él, como ya en otras ocasiones lo dice, ha sido antes que todo. Antes que Abraham, yo soy. Entonces Jesús les está mostrando en este versículo 18 que Él, antes de haberse hecho hombre, por supuesto, existía y vio cuando Satanás cayó del reino de Dios. Aquellas enseñanzas que hablan sobre la caída de Lucero
ese querubín protector, se encuentran en Isaías 14 y en Ezequiel capítulo 28. La consecuencia de esa caída, de esos deseos de ser igual a Dios por cuanto se veía perfecto, protector y bello, lo vemos ya en Génesis, como esa serpiente que primero quiso ser como Dios y luego tentó a Adán y a Eva para que también sean iguales que Dios, comiendo del fruto prohibido y disponiendo del conocimiento del bien y del mal para ser semejantes a Dios. Esa es una teoría que de repente Jesús les mostró. Vale, vosotros habéis echado fuera demonios. Yo he visto a Satanás caer del cielo. Otra teoría acerca de este versículo es que durante ese tiempo en el cual los 70 o 72 fueron enviados por diferentes aldeas por las que Jesús iba a pasar, afectaron tanto al reino maligno de Satanás que de algún modo Satanás cayó, se debilitó en su reino. Ya sabemos, este reino, el reino del mundo, está gobernado por Satanás. En las tentaciones del desierto vemos que Satanás lo ofrece, porque de algún modo se ha enseñoreado de este mundo. Lo administra a su antojo, solo porque Dios lo permite, no porque tenga poder por encima de Dios. Por supuesto que no. Por tanto, algunos al leer este versículo 18 consideran que estos 70 o 72 trabajaron tan arduamente en la exposición de la palabra, en la liberación de demonios, que Satanás se debilitó muchísimo en ese instante y fue como si hubiese caído en su reino. La tercera interpretación es un poco más compleja, porque atiende un poco a lo que ha pasado al principio, en Génesis, en Ezequiel y en Isaías, y a lo que está pasando ahora con Jesucristo, en ese enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, entre Jesús y Satanás, y también lo que a veces de manera extraña aparecen en las Escrituras y nos hacen pensar que Satanás tuvo cierta influencia en medio del consejo de Dios. Me explico. Cuando se abordan estos textos, la mayoría de los teólogos piensan en algunos pasajes, como por ejemplo el de Job. Nosotros entendemos, cuando leemos Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, que Satanás fue destituido del reino de Dios, fue echado de la presencia del Señor por su desobediencia, porque empezó a surgir maldad en su corazón. Pero cuando leemos textos en Zacarías, o en Job, o en otros textos que ya no voy a mencionar porque se alargaría mucho el tema, pero quizá Job es el más conocido para vosotros, nos damos cuenta de que, según lo que se nos enseña, Satanás fue echado, y con ellos cayeron muchos ángeles que también fueron llevados por su desobediencia y pecado. Pero sin embargo, cuando leemos Job, incluso pese a que consideres que Job sea literal, o que sea una especie de narración, vamos a decir, pedagógica para el pueblo judío, es decir, que era algo alegórico, vemos ahí que, según se enseña, Satanás tenía cierta influencia bajo el consejo que administraba Dios, en el que él era el presidente, por supuesto. En medio de ese consejo, distintos, vamos a decir, siervos de Dios, tenían voz, y entre ellos aparece Satanás como una persona que tiene voz. Y hasta incluso de algún modo le dice al Señor: prueba a Job y verás que él no cree en ti. Y vemos, ¿no?, cómo surge ya ese desenlace de probar a Job, que lo pierde absolutamente todo, pero que aún así, incluso con altibajos que tiene, mantuvo la idea de que Dios es su Redentor, es su Salvador. Entonces, en medio de esta línea, se considera que pese a la caída que tuvo Satanás desde el principio, tuvo de algún modo, por supuesto bajo la soberanía de Dios,
cierta influencia en el consejo divino, pero que eso ya se perdió irrevocablemente con la venida de Jesucristo, con la exposición de su buena noticia. Son tres teorías que aparecen aquí, que fijaos que solamente se producen por el verbo vi. Bueno, ver, cuando dice vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Independientemente de todo eso, sabemos que el reino de Satanás estaba siendo debilitado. Y Jesús va más allá, porque debemos pensar en que estas señales, milagros, profecías y estos temas que nos hablan sobre la angelología o la demonología pueden ser interesantes de estudiar y de reflexionar, pero no es lo más importante. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Saber que Cristo es nuestro Redentor. Y Jesús les hace ver: vosotros habéis compartido el Evangelio. Habéis echado fuera demonios. Habéis tenido hasta incluso éxito, gracias al Señor, en vuestra misión. Pero lo más importante es que vuestro nombre está en los cielos. Que vosotros sois salvos. Que tenéis una relación con Dios. Y en el día del juicio, desgraciadamente se sabrá cómo algunas personas que estaban entre nosotros no eran de nosotros. Incluso personas que han podido en momentos puntuales o incluso por temporadas de su vida formar parte de la diaconía o del ministerio o del pastorado, por tener conocimientos bíblicos, teológicos o experiencia, o sencillamente pues un buen ánimo por apoyar en organizaciones, de algún modo tener esa visión por la ayuda humanitaria, pero que no han tenido una relación con Dios. Y cuando pensamos en la importancia de que nuestro nombre esté en los cielos, de que seamos salvos, de que tengamos una relación íntima con Dios, no estamos despreciando las obras, no estamos despreciando los ministerios, las diaconías, la ayuda humanitaria, las ONGs. Por supuesto que no. Sino que nos está haciendo ver el Señor que cuando nosotros hacemos las cosas teniendo a Jesús como la base, como la piedra angular de nuestra vida, todo lo que hagamos se reconduce automáticamente y se hace de manera genuina. Porque aquel que hace muchas veces obra social, ayuda humanitaria, que dona un montón de dinero a las ONGs y no tiene al Señor, probablemente lo hace para de algún modo acallar su conciencia, para sentirse mejor consigo mismo. En algunos casos hasta incluso es demasiado evidente, porque dicen: este actor de Hollywood ha donado 8 millones a la ONG del cáncer de no sé qué, o de la cárcel de no sé cuánto, o del hospital de ese lugar, y le ponen un monumento, porque ha dado millones y millones. Sacan noticias y noticias, y ese hombre o mujer que ha dado ese dinero se saca las fotos y tiene esa fama, porque ha dado todo ello. Ese ejemplo lo vemos y lo veremos profundamente cuando leamos el libro de los Hechos. Ananías y Zafira era ese ejemplo claro. Ellos vieron que muchos donaron sus casas, todos sus bienes, porque tenían a Dios en su corazón. Ellos no tenían a Dios en su corazón. Querían el reconocimiento de: como soy espiritual, como soy hijo de Dios, voy a confiar tanto en Él que lo voy a dar absolutamente todo. Pero ellos fingieron darlo todo. Y como no creían ni confiaban en Dios, se quedaron con una parte, por si acaso, y donaron otra parte. Pero al donarlo, dieron a entender: nosotros estamos dando todo, porque al igual que ellos, nosotros también estamos confiando en Dios plenamente. Ellos querían recibir adoración por lo que estaban haciendo. Y eso no es, vamos a decir, la metodología adecuada de un creyente.
De esta manera, pues, pensamos en que es importante trabajar en el reino. Si tienes un llamado pastoral, trabajar allí. Si tienes un llamado a otras áreas de la iglesia, alabanza, enseñanza, presidencia, muy bien. Pero no descuides tu relación con Dios por ello. Porque habrá momentos en los que tú digas, Señor, en tu nombre hice esto. En tu nombre hice aquello. Y el Señor te dirá, no te conozco, apártate de mí. Y estas palabras no son mías, las enseña Jesús. Por tanto, debemos profundizar en esta relación de Dios que nos ofrece en su Hijo Jesús, porque es lo más importante. Lo demás es por añadidura. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. Qué bueno, ¿verdad?, saber que Jesús haya impactado en la vida de estas personas, de estos 70 o 72 discípulos que fueron enviados. No sabemos más acerca de ellos. Se profundiza mucho más en los 12 apóstoles, sobre todo de cara al libro de los Hechos. Pero sabemos que han sido bien enseñados por el Señor. Ojalá también los 12 hayan estado ahí atentamente escuchando estas cosas, porque estaban muy desorientados muchas veces en la hora de exponer la palabra y de hacer milagros. Intentemos centrarnos en lo más importante. Estar desapegados de los recursos, no por un desprecio a ellos, sino porque tienen un segundo plano cuando tenemos a aquel que ha hecho todas las cosas. Si le tenemos a él el primero, no nos va a faltar nada. Podremos pasar por etapas en nuestra vida en que sintamos que nos faltan cosas, que no estoy llegando a fin de mes, que me duele algo que tengo aquí, que tengo una preocupación por algo. Pero a lo largo de tu vida verás la fidelidad de Dios si le pones en el primer lugar y no en otro que Él merezca. Vivamos, por tanto, desapegados, pero centrados en la misión. Cada uno es llamado a algo. Cada uno nos bendice con algo. Oraciones, saludos, llamadas. Dios sabe cómo está trabajando en nosotros. Dejemos que su Espíritu siga calando en nuestras vidas, siga mostrando la extensión de su reino. El Señor los bendiga, hermanos. Amén.